Hermanos, buenas noches. Hoy es viernes. Bueno, por algunas situaciones no pude hacer el video temprano, pero bueno, ahorita lo hacemos y mandamos la meditación de hoy, que corresponde hoy. Ayer jueves pues, estuvimos ocupados, no pude mandarlo y bueno, hoy vamos a ver seguir viendo el capítulo 6 de Romanos, de la carta a los Romanos, ¿verdad? Estamos viendo pues toda la carta, como el apóstol Pablo argumenta que somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios, no por buenas obras, no eh, por la ley, sino que es gracia de Dios. Es gracia, dice aquí, terminamos el martes, dice, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que les entregamos nosotros. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Fíjense, lo maneja aquí. eh, en el pecado estamos siendo esclavos, pero en la justicia somos siervos de la justicia de Dios. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo en el verso 29, dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de la carne, de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, eh, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, ¿verdad? Y bueno, dice, con el mismo ahínco que ustedes estaban pecando, pues con esa misma fuerza, con ese mismo ahínco, ahora preséntense al Señor para santificación, ¿verdad? En una, en, como dijera, eh, pues hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? No lo que nuestros cuerpos deseen, sino lo que nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza que Dios nos implantó, una naturaleza divina, hacer en consecuencia para lo que fuimos llamados, ¿verdad? Y no quiere decir que el apóstol Pablo esté diciendo, no necesitan hacer buenas obras, sino que no necesitan hacer buenas obras para salvarse. Y ya ven que empezamos aquí este capítulo en una forma tremenda, porque estaban acusando a Pablo. Ah, bueno, pues si así se trata de pura gracia, pues entonces vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Le dicen a Pablo, vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, no, de ninguna manera, de ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. Ya no vamos a vivir en él, sino al contrario, hemos sido sepultados en la muerte de Cristo, para que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en una nueva vida. Dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en su semejanza de muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Y qué es lo que sea Cristo? Tenemos que ser semejantes a Él. Pero no por no por nuestras fuerzas, ni porque, yo quiero parecerme a Cristo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que tenemos que depender del Señor para hacer lo que realmente quiere el Señor, ¿verdad? Porque luego podemos estar en una forma, lo llamamos, estoy ocupado, muy ocupado, cargando blogs, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ahora estamos tan ocupados haciendo algo, pero haciendo algo inútil. Agarro un blog y estoy cargándolo aquí para allá, aquí para allá. Estoy muy ocupado, estoy yendo y viniendo, estoy yendo y viniendo. ¿Pero de qué sirve eso? ¿Verdad? Así también con las buenas obras. A veces estamos tan ocupados en la iglesia que nos olvidamos
de ser hijos de Dios. Y bueno, yo sé que es difícil de entender, ¿verdad? Pero tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que nos corresponde. Yo siempre he dicho, pongo el ejemplo del naranjo. Un naranjo no dice, tengo que echar naranjas para hacer naranjo. No, en su naturaleza está darnos naranjas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es naranjo. Así nosotros a veces nos esforzamos para ser cristianos. Pero si el naranjo dijera, voy a echar limones para hacer limón, pues nunca, en su naturaleza no va a dar ningún limón. Así nosotros también, ¿verdad? Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo. Aquí dice el apóstol Pablo, vamos a asemejarnos a Cristo. Dice, vamos a entregar nuestros miembros como esclavos de justicia para santificación. Dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres de no hacer justicia, ¿verdad? O sea, no se les estaba pidiendo justicia porque eran esclavos del pecado. Dice, ¿qué fruto tenían en aquellas cosas? Pues se avergonzaban. Ahora que lo vemos, nos avergonzamos de nuestro pasado. Nos avergonzamos de lo que hacíamos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Dice, porque lo que se hace antes de creer en Cristo, dice, tienen un fin que es la muerte. Aquel que es esclavo del pecado, su fin es la muerte. Y la muerte eterna, la muerte espiritual, y al final de cuentas, la muerte en el castigo del infierno, ¿verdad? Pero ahora, dice Pablo, siendo libres del pecado, recordemos que dijo el apóstol Pablo allá por el capítulo 2 de Romanos, dice, por la tolerancia de Dios no nos ha tomado en cuenta nuestro pecado, ya nos perdonó, ¿verdad? Dice, pero ahora, siendo libres del pecado, porque ya nos perdonó, porque hemos creído en Él, le pedimos perdón, y hechos siervos de Dios, tienen fruto para santificación. Como resultado, la vida eterna. Hemos sido hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Creemos en Cristo, Él nos está santificando. Y no es en sí una cooperación de Él y nosotros para ser santos. Dios ya nos hizo santos, nos escogió en Él. Pero en consecuencia debemos actuar como creyentes, como hijos de Dios. En buenas obras, como dice el mismo Pablo en Efesios, las cuales ya estaban desde antemano, las buenas obras para que las hicieran, ¿verdad? Y una cosa que quiero aclarar aquí, ahí en el 19 empieza diciendo, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Aquí como que se malinterpreta, o se han malinterpretado en algunas ocasiones. Dice, hablo en términos humanos. Y luego también dice cuando está exhortando en el matrimonio desigual, o exhortando en cuanto a si la hija se casa o no. Aquí dice, hablo en términos humanos, y ella dice, no dice Dios, lo digo yo. Dice, no, pues si eso lo dice Pablo, no es inspirado por Dios, ¿verdad? Pero hay una situación. Dios inspiró a Pablo para que lo dijera. Y si Pablo dice, hablo en términos humanos, es porque no hay en el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, un pasaje donde él sostener lo que está diciendo. Igual del matrimonio de las hijas, también que habla en 1 Corintios. Dice, hablo en términos humanos, hablo yo, no Dios. Pues bueno, cuando él dice no habla Dios, es porque no encontró un pasaje en el cual basarse en el Antiguo Testamento para decir lo que está diciendo.
Pero igual es revelación de Dios cuando dice, habla Pablo. Porque Pablo, el Señor le está revelando que diga eso, ¿verdad? Pero es palabra de Dios revelada. Y bueno, seguimos acá ya en el verso 22. Pero ahora siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen el fruto de la santificación. Y como resultado de la santificación, van a tener la vida eterna. Porque la paga del pecado, que dice, es la muerte. Pero la dádiva de Dios, lo que Dios nos dio, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí no hay términos medios, ¿verdad? Por eso dice el Señor allá en Apocalipsis, en cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Si sigues pecando, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, pues es momento de reflexionar en nuestra vida. Si somos tibios, pues no nos va a llevar a ningún lado más que ser vomitados por el Señor, ¿verdad? Porque a veces queremos estar en el mundo, agradando al mundo y agradando a Dios. Y eso, pues, o estamos en pecado. No quiere decir que no pequemos, tampoco quiero que me malinterprete. No estamos diciendo que no pecamos, pero dice el Señor, es tolerante con sus hijos, porque nos perdona los pecados. Y si uno hubiere pecado, dice el Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado, ¿verdad? Pero, dice, la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios, lo que Dios nos dio, a través de Jesucristo, Señor nuestro, es la vida eterna. Y vida eterna en Jesucristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues aquí la meditación de hoy. Y ese próximo domingo viene el pastor Josué Cervantes, ¿verdad? Para pues, empezar con el capítulo 7 del libro de Romanos, de esta hermosa carta. También estamos con un aforo del 75%, ¿verdad? Para que se vengan sin problema. Y bueno, pues el próximo domingo nos vemos, Dios mediante, si Dios lo permite, ya sea en forma presencial o ya sea también en forma virtual. En manos de Dios siempre, hermanos. Amén.